de Parkinson debe su nombre a James Parkinson. Él la describió en el año de 1817 como parálisis agitans. Vamos a conocer más sobre este padecimiento con nuestro especialista Arturo Contreras. Él es neurólogo clínico y bueno, pues nos va a aclarar todas las dudas o muchas de ellas que tenemos acerca del Parkinson. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adriana. Me da Y gusto un gusto estar en saludarle. tu programa. Igualmente. ¿Nos puede usted poner en contexto y explicar bien a bien qué es el Parkinson? Mira, como bien lo dijiste en tu introducción, fue descrito hace mucho tiempo, lo conocemos bien. Las características iniciales con la que le escribió James Parkinson, lo más llamativo era el temblor. Las características clínicas más llamativas que tiene el Parkinson es el temblor. Sin embargo, es un complejo sintomático muy extenso. Tiene características clínicas motoras y no motoras. Y todo esto se debe a una degeneración del cerebro que nos lleva a la baja producción de un neurotransmisor que es básico para la vida humana y que tiene que ver con muchas cosas como el estado de ánimo y como la coordinación motora de los pacientes. Ese neurotransmisor que se deja de producir con el tiempo se llama dopamina y es básicamente a lo que se debe la enfermedad de Parkinson, que generalmente se dice que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que incrementa su incidencia con la edad, es más frecuente después de los 60, 70 años y solo en algún pequeño porcentaje de los casos de esta enfermedad es genética y se presenta en pacientes con una menor edad, como entre los 40 y 50 años. Bien, ¿cuáles son los primeros síntomas del Parkinson, doctor? La evolución de la enfermedad de Parkinson, que como comentamos, como te comentaba, es un complejo muy extenso. En realidad, la etapa presintomática, por decirlo así, comienza 10 años antes de los síntomas motores. 10 Lo más años llamativo, antes. así es. Generalmente los síntomas motores son un temblor, que es un temblor de reposo, que es un temblor de gran amplitud, de baja frecuencia, que es rítmico, que le decimos en cuentamonedas. Sí. Hacemos este temblor los pacientes cuando están viendo la tele o por ahí descansando. Esa es la característica motora predominante. Pero 10 años antes, los pacientes pueden presentar baja de olor, baja de olfato, pueden tener depresión, pueden tener trastornos intestinales como constipación. Ah, Y ya cuando se presenta la enfermedad, lo más característico es que tengan este temblor o bradicinesia, llamándole bradicinesia a la lentitud que ellos pueden tener para generar cualquier tipo de movimiento. Generalmente son pacientes que caminan muy lento, caminan muy despacio, hablan muy despacio. El habla también puede estar afectada, tiene una habla hipofónica, es decir, con un volumen bajo. La cara suele ser una cara muy particular de los pacientes con la enfermedad de Parkinson, que ¿cuáles es son una las cara características, por ejemplo, de la cara de un paciente con Parkinson, doctor? que no tienen mucha expresividad. Les decimos unas facies hipomímicas o descrita tradicionalmente en los libros de clínica neurológica más viejitos como una cara del jugador de póker, una cara inexpresiva. Nos puede dar la apariencia de que los pacientes están tristes o enojados. Esas son las principales características clínicas, pero tienen muchas otras más, como a la revisión, cuando uno lo revisa, encontramos una rigidez de los pacientes predominantemente de un solo lado, que es parkinsonismo. Cuando uno moviliza las extremidades de esos pacientes, se moviliza en pausas y a eso le decimos rigidez en rueda dentada. También existe depresión como una característica muy específica de los pacientes con enfermedad de De Parkinson. Parkinson. Doctor, ¿hay diferentes tipos de Parkinson? No, a todo este complejo sintomático que dijimos, temblor, rigidez, bradicinesia, Sí. podemos llamarle cuando nos enfrentamos a ellos, al paciente con estas características clínicas, la impresión inicial que se les da al paciente es de enfermedad, perdón, de un parkinsonismo clínico. Así iniciamos digamos, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, como un parkinsonismo, y hay algunas otras enfermedades que se presentan con parkinsonismos atípicos, que no son enfermedades de Parkinson, pero tienen algunas otras variantes agregadas de la enfermedad. Bien, ¿en todos los pacientes el Parkinson progresa de la misma forma y en el mismo tiempo o varía? No.
Esa es una excelente pregunta. El Parkinson se comporta distinto en cada paciente. Hay Distinto. pacientes que pueden estar con dosis bajas de fármacos por un largo periodo de tiempo sin incrementarlos, sin deteriorar su calidad de vida. Y hay pacientes que rápidamente se deteriora su calidad de vida y rápidamente hay que subir la cantidad y dosis de fármacos que se utilizan en ellos. ¿De qué depende esto, doctor? No hay un estudio pronóstico que nos pueda ayudar a decir cómo se va a comportar la enfermedad de Parkinson en cada paciente. Nos podemos ayudar con algunos estudios como el PET, que es una tomografía por emisión de positrones, pero realmente los que nos dicen la verdad en cuanto a la evolución de la enfermedad solo es la clínica, las revisiones constantes por los médicos y la genética de cada paciente en realidad. Bien, ¿cuánto tiempo dura esta enfermedad y cuál es el mejor tratamiento o el más adecuado para el Parkinson, doctor? La duración es variable. Hay pacientes que se diagnostican a los 40, 50 años, pacientes que se diagnostican a los 60, 70 años y puede durar pues, 20, 30 años. Es muy variable en cada paciente. Siempre recordar que el mejor tratamiento para cada paciente con enfermedad de Parkinson es individualizado. Cada paciente y sus características, necesidades y estilo de vida determinan el tratamiento. Generalmente, obviamente esta enfermedad es por ausencia de dopamina. El mejor tratamiento posible en los años 70 era la dopamina, La que es dopamina. levodopa, y se les daban cantidades fraccionadas de levodopa. Ahora también lo seguimos usando, es el fármaco más efectivo, sin embargo, cuando se usa a largo plazo, conlleva algunos riesgos de usarlo, Sí. como por toxicidad por levodopa. Entonces, a los pacientes más jóvenes nos limita un poco el advenimiento de estos fármacos. Existen otros fármacos que son agonistas dopaminérgicos, como el pramipexol, como parches de rotigotina, como algunas bombas de algunos agonistas dopaminérgicos que están llegando, que se pueden usar. Y particularmente en la enfermedad de Parkinson ha habido muchos progresos en su tratamiento. Existe incluso tratamiento quirúrgico de varios tipos. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson se lesiona cierta parte de los núcleos de la base y con eso disminuyen la necesidad de fármacos dopaminérgicos que tienen los pacientes, o bien se les puede colocar un chip en cierta parte, esto es por neurocirugía, en cierta parte del cerebro que module a los núcleos de la base y que no cura la enfermedad, sin embargo disminuyen los requerimientos de fármacos dopaminérgicos de los pacientes. Claro. Todo esto debe ser hecho, claro, por un equipo multidisciplinario que incluye neurólogo, neurocirujano, neuropsicólogo, etcétera, ¿no? Y actualmente y en boga un tratamiento ya autorizado en Estados Unidos y Europa, que es un tratamiento no invasivo, es un tratamiento lesional, es un ultrasonido guiado por resonancia magnética que por medio de ondas de choque con ultrasonido hace lo mismo que se hacía con la neurocirugía. Crear una lesión en los núcleos de la base no es riesgoso, es relativamente fácil de hacer, menos riesgoso que la cirugía y los resultados con este tipo de tratamiento han sido alentadores para aumentar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Bien, doctor, yo quisiera preguntarle también, ¿qué partes del cerebro son las más afectadas con esta enfermedad de Parkinson? Lo que básicamente y por neurofisiología deja de funcionar es la sustancia negra que produce dopamina. Se acaba esa zona Mm. que esa zona del cerebro produce dopamina, entonces lo que se agota. Y algunas otras estructuras de los núcleos de la base, como el núcleo caudado o el tálamo, también pueden tener algún tipo de afección. Bien, lo invito a usted, doctor, y a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en estos momentos a ver esta pieza precisamente que nos habla del Parkinson. La enfermedad del Parkinson es una alteración neurológica caracterizada por la pérdida prematura de algunas células del cerebro muy especializadas. Suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad, aunque existe un número reducido de casos antes de los 40 años y se le llama Parkinson juvenil. Es pareja, afecta tanto en hombres como en mujeres, no es hereditaria ni contagiosa. Si bien esta enfermedad dificulta el movimiento, no causa parálisis. Aunque la enfermedad de Parkinson es un padecimiento crónico, puede ser tratada y controlada eficazmente. Prácticamente todos los síntomas del Parkinson aparecen lentamente y sin seguir un orden en particular. Los síntomas típicos son temblor de reposo. Frecuentemente es el síntoma inicial, comienza en una extremidad y después en todo el cuerpo. Rigidez, músculos rígidos y poco flexibles.
Los movimientos se hacen muy lentos, ocasionando que el paciente se tarde el doble de tiempo o más en realizar actividades, por sencillas que éstas sean. El Parkinson ocupa el tercer lugar dentro de las enfermedades neurológicas. Se considera que la enfermedad se presenta en 150 a 200 casos por cada 100,000 habitantes cada año en diversas partes del mundo. En México, 50 de cada 100,000 habitantes puede padecerla. En México, 50 de cada 100,000 habitantes puede padecer Parkinson, doctor, como lo estábamos viendo y escuchando. Así es, Adriana, es un número alto de pacientes con Elevado, sí. Sí. Pues le agradezco mucho, doctor. A manera de conclusión, ¿quiere comentar algo más? Bueno, a manera de conclusión, ya conociendo las características de esta enfermedad, si tienen anosmia, si son constipados, si tienen alguna dificultad para emprender la marcha o hacer algún movimiento o coordinarlo, acudan a la revisión y el especialista más adecuado, pues obviamente, es el neurólogo para un diagnóstico temprano de esta enfermedad. De acuerdo, doctor Contreras, le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido esta tarde. Es usted muy amable.